Ellos querían demostrar a la gente lo que en realidad ellos no eran. Hacían un esfuerzo tan mayúsculo para eso que cuando oraban y ayunaban lo hacían en las esquinas de las calles y demudaban sus rostros para dar una impresión de aflicción y quebrantamiento, siempre exterior, sin ningún cambio en lo interior. Muchas veces saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Qué gusto, qué placer estar de nuevo con ustedes para seguir estudiando aquí en la palabra del Señor la serie de estudios bíblicos La Iglesia del Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de esta serie avanzamos que Jesús estaba entrenando y capacitando a sus seguidores para que al momento de la realidad, que ya no estuviera presente, pudieran salir victoriosos en todo, en absolutamente todo. En esa ocasión nosotros mencionamos a Mateo capítulo 10 hasta el capítulo 11 verso 1, cuando Jesús estaba dando instrucciones a sus 12 discípulos. Ahora veremos parte de esas instrucciones, pero ustedes saben que en esta última parte vamos a anclar un poco en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, los versículos 4 y 5. Y vamos a buscar ayuda en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Lo voy a repetir porque hay alguna persona que le gusta que lo repitan y ellos anotan. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Y de trasfondo de sostén, Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Cuál es el título de este capítulo? Temed a Dios y no a los hombres. Piensen bien en 10 capítulos fundamentados en el libro de los Hechos, la Iglesia del Nuevo Testamento, cómo estas personas pudieron reaccionar, y eso será el resultado de lo que Cristo en los Evangelios le estuvo enseñando. Vamos a leer entonces a Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Si nosotros nos vemos entre el temor a Dios y el temor a los hombres, ¿a quién debemos nosotros escoger? ¿A quién deben temer los seguidores de Jesús? Está claro que Jesús está entrenando a sus seguidores para despojarlos del miedo, de la intimidación, de las amenazas y de la muerte misma, que fueron las cosas que tuvieron que enfrentar en el inicio de la Iglesia del Nuevo Testamento, como se narra en el libro de los Hechos. Está claro que el hombre solo puede dañar el cuerpo humano y su máximo daño es matarlo. Tiene un poder malo, pero limitado solo a una esfera de la vida humana, que es la parte del cuerpo. Recuerden que nosotros somos tripartitos, un cuerpo tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y recordar que en Hebreos capítulo 11, verso 37, muchos héroes de la fe fueron muertos a espada, aserrados y apedreados. Pero eso fue lo máximo que el mal pudo hacer sobre ellos. Los mataron a espada, aserrados y apedreados, pero no pudieron tocarlo de adentro. Recuerden el caso en el libro de Job, en la segunda prueba que el Señor le permite a Satanás provocar a Job. Él le dijo, tú puedes tocar su cuerpo, pero no puedes tocar su alma.
El interés del diablo es tocar lo interior para echarlo todo a perder. Y así crear ese miedo que Hebreos capítulo 2 dice que la gente estaban sujetos por el miedo que le tenían a la muerte. Pero venido Cristo, entonces hay una liberación de eso. Y ahora lo que hay es un temor reverente a Dios. Pero Hebreos capítulo 11 dice que todos alcanzaron buen testimonio y serán perfeccionados por Dios. Hay que recordar también aquí el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban frente al poder de Nabucodonosor y no flaquearon. Ellos no flaquearon. Cuando a mí me toca hablar de esta escena, que me gustaría conocerlo cuando estemos en la presencia del Señor, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tuvieron que enfrentar al rey de mayor poder hasta ese momento sobre la tierra. Un tipo que la misma Biblia lo representa como una cabeza de león, como un león. Y cuando está la estatua de Daniel capítulo 2, esa cabeza es Babilonia. Y de Babilonia no es Nabonido ni Belsasar, es Nabucodonosor. Entonces cuando Nabucodonosor, que era más que un dictador, le dijeron hay 3 personas de los deportados de Judá, que cuando sonó la trompeta y todo el resto de instrumentos musicales, ellos no se postraron y adoraron la imagen que tú hiciste. Mira, fue tan grande el asombro de Nabucodonosor que ni él mismo lo creía. Porque ante este hombre nadie desobedecía, le tenían un miedo increíble, porque ahí no había parlamento, ahí no había nada, ahí era él, ley, batuta y constitución. Él era que lo hacía absolutamente todo. Y él dijo, no, pero ustedes tienen que traerme esa persona, pues ni yo mismo lo creo. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban delante de él, él les preguntó, pero es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando sonó la trompeta y el resto de los instrumentos musicales, ustedes no se postraron y adoraron la imagen que yo hice y que mandé a que se hiciera una adoración a ella. Y ellos contestaron, no te están mintiendo, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y ahí fue que le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Mira qué confesión, mira qué declaración, que cuando uno cita la palabra del Señor, uno se autofortalece. Y todos los temores tienen que salir huyendo y tenerle temor reverente solo a Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, mire que son bien cortito allí 3 palabras. Y si no, es decir, y si no nos libra del horno de fuego, si no nos libra de tu mano, oh Rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¡Qué confesión tan grande! Que nosotros en este tiempo tenemos también que sobresalir con una confesión de fe vivencial de esa manera. Eso está en Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esa parte? Que Dios puede librar y Dios puede no librar. Y lo único que va a ocurrir es la muerte del cuerpo, el daño al cuerpo, apedreado, aserrado, muerto a espada, quemado, echado a fieras salvajes, lanzados al mar. Después de la muerte del cuerpo, nadie puede hacer absolutamente nada, ni bueno ni malo, porque la muerte cierra todas las oportunidades con respecto al hombre. Mas, sin embargo, Dios continúa. Dios tiene tanto poder, pero tanto poder, que es capaz de matar el cuerpo y luego el alma echarla en el infierno. En el infierno. Entonces, a una persona así nosotros deberíamos amarlo y tener un temor puramente reverente, sabiendo que Dios es completamente amor, pero que también Dios es fuego consumidor. Entonces es a Dios a quien debemos temer y no a los hombres.
Oiga, temer a Dios y no a los hombres. Yo le estoy diciendo eso en base a Lucas capítulo 12 y también a lo que adelantamos en el capítulo 6 de Mateo capítulo 10 hasta Mateo capítulo 11 verso 1. Que el Señor está entrenando a su pueblo. Por eso en el libro de los Hechos y ahora en el tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros actuamos en función de lo que Jesús enseñó. En función de lo que Jesús enseñó. Entonces Dios tiene tanto poder que Él es capaz de matar el cuerpo y echar en el infierno el alma del ser humano. Entonces a Dios a quien nosotros debemos temer y no a los hombres. En una ocasión leyendo uno de los comentarios del doctor William Barclay, encontré la cita de Juan Knox, el reformador escocés. Los que han estado familiarizados con el comentario al Nuevo Testamento, el doctor William Barclay, saben que él abunda mucho en citas para reforzar su posición, sus comentarios. Entonces allí donde él estaba hablando de Juan Knox, el reformador escocés, dice quien al morir y ser sepultado se colocó un epitafio en su tumba que dice, aquí yace un hombre que temió tanto a Dios que nunca temió enfrentar a los hombres. Este mismo Juan Knox era el hombre que él se sentía mal y se lo decía a su esposa cuando él estando en su cama, él sentía que el lechero que ordeñaba las vacas ya iba rumbo a la granja a hacer su trabajo y él como creyente estaba en una cama. Y ay de él si el sol salía antes que Juan Knox estuviera de rodilla, clamándole a Dios por Escocia y diciéndole, dame a Escocia o me muero. Este hombre no temió a ningún poderío humano, pero tampoco a ningún poderío demoníaco, diabólico, porque él le temía tanto a Dios que él estaba en condiciones de enfrentar cualquier situación. Ustedes saben muy bien el asunto de David y Goliat, que es una historia que en el mundo secular se enseña. Cuando un pequeño, cuando un débil se impone y le puede ganar a alguien que tiene todo el poder. Entonces nosotros siempre hablamos de que David mató a Goliat, pero se dice con justa razón que la gran victoria de David no fue matar a Goliat, no fue haber matado a Goliat, sino haberlo enfrentado, porque él pudo haber muerto allí por este hombre, pero el solo hecho de enfrentarlo era una persona que demostraba que no importa lo grande, lo fortalecido, lo equipado que puede estar el enemigo, no se le puede tener temor. En algún punto nosotros hemos tocado a Santiago capítulo 4, los versículos 7 y 8. Todo cristiano que quiera ver al diablo huyendo y cumpliéndose parte de Deuteronomio capítulo 28, que por un camino viene nuestro enemigo y por 7 se va, solamente sometiéndonos a Dios. Dice, sujetaos, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Según Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, la máxima expresión del mal y la máxima expresión de nuestros enemigos es un diablo perfectamente organizado. Y ese diablo organizado en principados, en señoríos, en potestades, en gobernadores y en huestes de maldad en las regiones celestes y operando aquí en la tierra, tienen que salir huyendo porque el cristiano no le teme. El cristiano le teme a Dios. Y cuando un creyente le teme a Dios, entonces Dios está con él. Y cuando Dios está con nosotros, contigo como individuo, como familia, como iglesia, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Ustedes saben que también yo he mencionado el caso de Gedeón. Esta persona valiente, forzado, a sí mismo, le llama el ángel del Señor, valiente y esforzado. Este hombre se vio con 32,000 hombres. Los compañeros de Gedeón que tenían miedo y apocaban el corazón de los valientes fueron apartados del campamento. De estas 32,000 personas, no todos le temían
a Dios. Ellos le temían al enemigo, a los madianitas, a los amalecitas, que son enemigos que al día de hoy tenemos que enfrentarlos de igual manera. Entonces en Jueces capítulo 7, versículo 3, él dice, quien tema, oiga bien, quien tema, quien le tenga temor al enemigo y se estremezca, porque algunos se estremecían del miedo que el diablo le había puesto en la mente y en el corazón. Él le dijo, madrugue y váyase para su casa. Madrugue y váyase para su casa. ¿Tú te imaginas el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, sometido a tantas luchas, tantas pruebas, con gente miedosa? ¿Para dónde vamos? Para ninguna parte. Camino a la derrota. Entonces le dice, el que tenga miedo y se estremezca, que madrugue y se vaya para su casa. ¿Sabe cuántos se devolvieron? 22,000 personas. ¿Sabe cuántas quedaron en ese momento? 10,000. Quiere decir que por cada 3 habían 2 miedosos. Por cada 3 habían 2 miedosos. Y el miedoso, para lo único que sirve, es para poner el corazón apocado de aquel que quiere, de aquel que puede, de aquel que confía en Dios. Como el mismo Job y la mujer, que la mujer le dijo, todavía retiene tu integridad, maldice a Dios y deja todo esto y hasta muérete. ¿Usted cree que esa es la expresión de una persona que conoce a Dios, que ha sido bendecido por Dios? Nosotros no debemos temerle a ningún ser humano. No importa el rango que tenga, no importa el uniforme que tenga, de monarca, de militar, de religioso, de patrón en el trabajo. No importa. Es a Dios que nosotros debemos temerle. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento que aquí podemos mencionar, pero el tiempo no bastaría. Entonces las palabras de Jesús estaban acompañadas por un testimonio acorde a lo predicado, por un testimonio acorde a lo enseñado. Jesús demostró con hechos que como hombre temía a Dios y no temía a los hombres. Y eso, que nada más en Mateo capítulo 10, de un evangelio que llega a 28 capítulos. Y de Lucas capítulo 12, de un evangelio que llega a 24 capítulos. Que cuando citamos Mateo 10 y Lucas 12, Cristo está en pleno desarrollo de su ministerio, falta mucho todavía. Y hasta ahora, ¿qué es lo que está enfrentando? Al liderato religioso, que era como una especie de imperio con muchísimo poder, que hasta guardias tenían. Entonces Cristo enfrentó, pero su primer enfrentamiento después del bautismo, y después de fortalecerse espiritualmente, ayunando y orando, fue contra el mismo diablo, que fue a tentarlo. Y en 4 escenarios distintos, el diablo salió derrotado. Salió derrotado. Y me gusta el principio y me gusta el final. No solo de pan vive el hombre, también vive del poder de la boca de Dios. Que Dios no necesita materia prima para hacer un milagro. Él tiene tanto poder que Él dice y las cosas ocurren. Y el 4 escenario, cuando le dijo, escrito está, tu Dios adorará y a Él solo servirá, después a más nadie, solo a Dios. Entonces, cuando la iglesia se levanta en el libro de los Hechos, cuando la iglesia del Nuevo Testamento se levanta, ellos tienen que enfrentar los mismos poderes que enfrentó Jesucristo. Y entonces salieron victoriosos. Hasta este momento que nosotros estamos estudiando en esta serie, hemos visto que la iglesia ha salido victoriosa con los problemas internos causados por Ananías y Zafira, por los problemas internos causados por las intenciones no sanas de aquellos que distribuían los alimentos, de beneficiar a un sector y no al otro. Aún con todo ese tipo de cosas, con la ausencia física de Jesús, con la ausencia del Espíritu Santo, ellos pudieron vencer todos los obstáculos del momento. Todo lo del momento. Mira, un indicio del poderío y conocimiento de Dios es que siendo Dios quien es, en el momento que Jesús habla en Lucas capítulo 12, como para que uno esté más convencido de que realmente a Él es que hay que temerle, Él le dio un dato que muchas veces para nosotros pasa desapercibido. Jesucristo le dice, no se venden 5 pajarillos por un cuarto.
Es decir, Cristo estaba al tanto del precio del momento de estas aves. Por un cuarto, ¿cuánto te daban? Por un cuarto es una parte de la moneda, del dinero de ese tiempo. Pueden vender 5 pajarillos. Es como que en el momento actual, ahora mismo, que nosotros hablamos de la carestía de las cosas, de los combustibles, de lo que se deriva de los combustibles, del transporte aéreo, terrestre, de lo que sea, que Dios mismo te diga: yo sé cómo te el galón de gasolina, yo sé cuánto cuesta un cartón de huevos, yo sé cuánto cuesta una libra de arroz. Entonces mucha gente piensa que Dios Todopoderoso está tan ocupado en otras cosas, que no está ocupado en cosas pequeñas que nos atañen a nosotros, y que Él como que no tiene que ver con eso. Aún Él sabía en una carnicería cuánto costaban 5 pajarillos. Pero Dios tiene tanto, pero tanto poder como para que le temamos, que en el momento que Jesús está dando la enseñanza, y en el momento que yo le estoy hablando a ustedes, dice que los pelos de nuestras cabezas están contados. Los pelos de nuestras cabezas están contados. ¿Y contados por quién? Por Dios. ¿Puede un ser humano ponerse a contar los pelos que hay en la cabeza propia? No. Mas sin embargo, Dios los tiene contados. Entonces, con ese conocimiento, que es como un avance, un anticipo de que Dios lo conoce todo, ¿por qué no rendirnos y temerle solo a Dios? Y temiéndole a Dios, podemos enfrentar al mundo entero, comenzando por Satanás y su régimen muy bien organizado. Vamos a ver el sostén que yo le dije al principio, que podíamos encontrar en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Este es un pasaje muy famoso, un pasaje muy conocido, al cual debemos recurrir no en el tiempo de aflicción y de prueba solamente, sino en todo momento. Y me gusta porque yo no lo voy a leer completo, lógicamente, todo el capítulo 8, que es una bendición desde el principio hasta el final. Pero aquí hay muchas preguntas, que son preguntas que al día de hoy la gente se hace. Básicamente el creyente. Mire qué hermosura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sistema? ¿La gente? ¿El dinero? ¿Los gobiernos? ¿La fama? ¿Los títulos? ¿Los hijos? ¿La prosperidad? Y mire cómo él comienza haciendo preguntas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, eso es lo que nos va a separar a nosotros del amor de Cristo. Eso es lo que va a hacer que la iglesia se descarríe. Eso es lo que va a causar que uno le dé la espalda a Dios. Esto sigue la misma línea de entrenamiento de Jesús, de que no hay nada ni nadie que pueda hacer que nosotros nos separemos de Cristo. Y Pablo enumera las situaciones más extremas en las cuales se puede ver a un creyente y cree que, oiga, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro y en la espada, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la serie de estudios bíblicos Entrenado para Vencer, nosotros tocamos este punto. Y ustedes pueden volver y verlo, porque eso está ahí, está disponible para ustedes en la grabación. Y luego el apóstol dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un detallito nada más. Cuando Él está hablando, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Usted sabe que esa nomenclatura, esa mención que Él hace de ángeles, principados y potestades, tenemos que explicarla porque hay dentro del gobierno de Dios una estructura muy buena a nuestro favor. Hay ángeles, hay principados y potestades a nuestro favor. Pero como le mencioné anteriormente, en contra nuestra, según lo dice Efesios capítulo 6 del 10 en adelante,
encontramos a un diablo perfectamente organizado, también en principados, en potestades, en señoríos, en gobernadores y en huestes de maldad en las regiones celestes. Ellos no pueden. Óigalo bien, no pueden. Por eso es que el apóstol dice, estoy seguro, no en 99.99, 100% seguro que en el peor de los escenarios la iglesia va a salir airosa, y hasta ahora lo hemos visto. Hasta ahora lo hemos visto. Mire, ni la ausencia física de Jesús, ni la todavía llegada del Espíritu Santo, ni la traición de Judas, ni el liderato judío, ni la negación de Pedro, ni el abandono en un momento de debilidad de los apóstoles, ni el ejército romano, ni las murmuraciones entre las hebreas y las griegas, ni el intento de Ananías y Zafira de contaminar las prácticas cristianas, ni la cárcel, ni la muerte de Esteban, ni la dispersión de todos los creyentes impidieron que la iglesia siguiera creyendo y temiendo a Dios. Eso no es lo que hemos visto hasta ahora. En forma resumida, es una iglesia triunfante y nosotros estamos limitados al Nuevo Testamento. No estamos hablando de historia de ahora, de este momento, lo que ha pasado en países comunistas o en países enemigos de la obra de Dios. Estamos hablando de un tiempo donde era el imperio romano, el imperio más grande. Entonces, ninguna de esas cosas pudieron detener a la iglesia. Porque la iglesia, como muy bien nosotros podemos encontrarlo en Hechos capítulo 4, que ya lo estudiamos 2 veces, como Pedro y Juan, cuando son liberados, en vez de ir a la casa de sus familiares, porque Pedro tenía suegra, tenía esposa, tenía hijo, y lo más probablemente Juan, ellos van a los suyos, a los creyentes, a la iglesia, y les cuentan lo que ellos han padecido por el nombre de Jesús. Y allí lo que hay es un regocijo. Y ellos comienzan a orar basados en la Biblia. Basados en la Biblia, y hacen una oración sustentada en los salmos, y hablan de Pilato, y hablan de Herodes, y hablan de enemigos dentro y fuera de Israel. Le dice, pero esa gente lo ponemos en tus manos. Esa gente lo ponemos en tus manos. Mientras tanto, a nosotros, tu pueblo, sigue con tu mano poderosa haciendo señales, prodigios y maravillas en medio de un pueblo que necesita ver tu mano poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y en nuestra próxima ocasión veremos una confesión que salva, anclados como estamos, en el capítulo 12 del libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Dice, no, el pastor Pedro Julio, pero eso sí está dentro. Una confesión, para que nos demos cuenta que cuando desde el capítulo 2 en adelante, todas las personas que entraron en el proceso de salvación, porque el Espíritu Santo, utilizando la palabra, los convenció de su condición y los convenció de que Jesús es el único Señor y Salvador, nadie varió eso. Por eso todos los que se iban salvando iban siendo agregados a la iglesia. Y la iglesia se conformó como una asociación de personas salvadas que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y no que confesaron a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Sutano, ni a Perencejo, sino el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, dándole como siempre las gracias a Dios y particularmente a ustedes por el tiempo que han dispensado para prestar atención a este estudio que yo espero que haya sido de mucha bendición en su vida. Muchas gracias, Dios me le bendiga y será hasta la próxima.